¿Cuántos aquí le han preguntado al Señor, Señor, ¿para qué me has llamado? Amén. ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cómo te gustaría, Señor, que yo pusiera mi servicio a ti? Amén. ¿Cuál es tu propósito conmigo? ¿Le has preguntado al Señor? Amén. Bueno, el día de hoy la prédica se llama ¿para qué fuiste llamado? Amén. Amén. Padre amado y bendito Dios de la gloria, sé tú, Padre eterno, ministrando tu palabra a través de mí, Señor. Que seas tú hoy, Señor, utilizándome, Padre, que sea palabra tuya y no de hombre, Señor amado. Penetra, Padre, los corazones, Señor, con tu palabra, bendito Dios, y liberta, Señor, a los oprimidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ubicarnos en Isaías 61, del 1 al 3. Isaías 61, del 1 al 3. Lo voy a leer aquí en versión PDT. Amén. Amén. Leo palabras con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Ellos serán llamados robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. Más abajo en el 6 dice: a ustedes se les llamará sacerdotes del Señor y siervos de nuestro Dios. Ustedes disfrutarán la riqueza de las naciones y estarán orgullosos de las riquezas de ellos. Amén. Amén. Entonces, si tú te has preguntado qué es lo que el Señor quiere de ti, es simple: que tomes tu posición a la que Él te ha llamado y salgas allá afuera, porque allá afuera hay un pueblo necesitando eso que tú recibiste. Allá afuera hay un pueblo con esa sed, con esa hambre, probando diferentes cosas que no los llenan de nada, porque solamente Dios puede llenarlo. Y tú eres quien Él está esperando que tú te le presentes a ese Dios, que tú le presentes a ese Dios que puede llenar su vacío. Eso es lo que quiere el Señor de su pueblo, de su iglesia. No una iglesia de 4 paredes, una iglesia que lleve el mensaje más allá de estas 4 paredes. Amén. Que así como tú recibiste, des por gracia lo que recibiste. Amén. Que le lleves a otro ese mensaje de salvación. Así que si hasta hoy estuviste preguntando ¿para qué fuiste llamado? El Señor te dice hoy que fuiste llamado para un propósito de gloria. Amén. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es un propósito de gloria? ¿Será que el Señor me lo hace millonario? Bueno, la verdad yo hoy no vine a hablarte de prosperidad, no vine a hablarte de eso. A veces las personas se confunden porque piensan que al buscar del Señor, al buscar cumplir su propósito, se le van a solucionar los problemas, se le solucionan las finanzas, viene prosperidad, viene abundancia y todo es bonito. Pero en realidad, déjame decirte que si quieres cumplir con el propósito de Dios, perderás mucho y dolerás, pero lo que ganarás será mayor. Amén. La recompensa es mayor. Amén. Hay un poder que se le entrega a los hijos de Dios y ese poder se obtiene a través de la obediencia y la conexión con su presencia. Y quiero aclararles que el poder absoluto de todo es de Dios y que sobre Él no hay nada más. Él es el dueño de todo, Él es el que tiene el control de todo. Y cuando tú te conectas con Él, cuando tú tomas ese lugar, Él te da de su poder para usarte, para cumplir su propósito. Usted puede estudiar mucha teología, puede saberse la Biblia, puede saberse libros, puede saber indagar, pero si usted no se conecta con esa presencia, no hay revelación. No hay revelación. ¿Cuántos afuera no se saben la Biblia? Usted consigue con gente que le predica y se saben la Biblia, pero no hay revelación, porque si no hay conexión con el Espíritu, no vas a ver lo oculto, lo que está más allá en el mundo espiritual.
Primera de Corintios 2, del 4 al 5. Primera de Corintios 2, del 4 al 5. Amén. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas, como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Amén. No es con sabiduría de hombre, hermano, es con poder de Dios, porque Él es quien convence, no somos nosotros. Nosotros no convencemos a nadie, nosotros estamos llamados a dar el mensaje y Dios es quien hace la obra. Amén. Él es quien se encarga. Pero cuando lo haces con el corazón, cuando lo haces para glorificar el nombre de Dios, porque todo debe estar enfocado a glorificar el nombre de Dios. Amén. Hay un poder de Dios que se le entrega a quienes tienen intimidad con Él, cuando se conectan con Dios, para andar y vivir conforme al deseo de Dios y no a los deseos del hombre, no a los deseos de la carne. Y cuando una persona decide atender el llamado de Dios, se convierte en una amenaza para Satanás. Pero quiero explicarte algo. Muchas veces se malinterpreta el llamado de Dios en la vida de un cristiano, porque a veces se piensa que los resultados dependen del servicio. Muchas veces estamos al servicio de Dios y comparamos, porque el que está en el mundo le va mejor que a mí. Y cuando comienzas a comparar, te decepciona, porque ahí tu mirada no está puesta en Jesús, tu mirada no está puesta en el Señor. Aún sigues viendo las cosas del mundo, porque anhelas todavía eso que tiene aquel del mundo. Y nosotros fuimos llamados para algo diferente. Lo que a nosotros se nos entrega es algo que no se corrompe, es algo que no se daña, es algo eterno. Realmente el Señor lo que quiere es que abramos nuestros ojos, es que veamos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, que nos enfoquemos en lo que Él quiere hacer con nosotros, a lo que fuimos llamados, que dejemos de pelear con Él, porque vivimos peleando con Él. ¿Por qué me va mal, Señor? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué? Porque no quieres ver lo que Él quiere hacer contigo. Y es que es simple. El llamado de Dios es simple. Él te llama y Él te entrega una misión, pero hasta que tú no dejes de pensar primero en ti y voltees a ver esa misión, vas a seguir peleando, vas a seguir luchando con lo mismo, vas a seguir dándote golpe con la misma pared del tiempo. Y es así. No nos gusta escuchar esto, pero es así. A mí me costó mucho entenderlo, mucho sufrimiento, probé más de lo que había aquí que mostramos y llegué al punto en que me quería quitar la vida, hasta que Dios me libertó, y aún me libertó y aún yo seguía peleando todavía con el propósito de Dios, porque tenía mis anhelos, porque quería hacer muchas cosas, quería fama, quería convertirme en una persona con muchos seguidores, y realmente Dios te puede dar eso, pero para su propósito, para glorificarlo a Él. Amén. Para que seas un instrumento de Él. Pero primero debes convertirte en un siervo de Jesucristo. Cuando una persona decide atender al llamado de Dios, se convierte en amenaza para Satanás, y las obras que el enemigo hace en ese territorio comienzan a desvanecerse. Por ejemplo, cuando tú oras, cuando un hombre de Dios se levanta en una zona, si hay brujos cerca, se comienza a caer todo eso. Y quiero aclararte que los brujos ciertamente tienen un poder, pero ese poder no es por relación, porque nada más podemos relacionarnos con Dios. Ese poder se les da por un principio que ellos cumplen, por la obediencia. Porque Satanás les dice: mátame una gallina, hazme tal cosa, hazme tal cosa, hazme tal cosa. Y una gente va con un problema: oye, voy para que el brujo, para que me solucione, para que me solvente, mira, para que le haga un amarre a mi esposo, para que me vaya bien la finanza. Y el brujo le dice: bueno, tráigase 2 cajas de tabaco, tráigase unos melones, vamos a ponerlo al revés, agarra un coco, lo llena de polvo, lo revienta por allá, para que destranque, para que haga camino. Y la gente va obediente y lo hace, le rinden culto al demonio. Y de repente
le pasa algo que dice, wow, ese brujo tiene poder. Funcionó el coco. Pero en realidad es el principio, la obediencia. Y si el cristiano tuviera la mitad de obediencia que tiene una persona de esa, imagínate las cosas que Dios haría. Las cosas que Dios puede hacer con esa persona. Si fuéramos la mitad de obediente que es una persona de esa cuando está atada. Usted ve testimonios de exsatanistas y dicen que el peor enemigo de ellos es cuando se levanta un hombre de Dios, un hombre parado en la brecha. Y realmente hasta el mismo Satanás necesita un perfil específico para que le puedan servir, porque tampoco es que pone a cualquiera. Vamos a verlo en Génesis 3. Génesis 3:1. Dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Hasta ahí lo voy a dejar, hasta esa cosa. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Fíjate que aquí no nombran a Satanás por ningún lado. Nombran a los animales que el Señor creó. ¿Pero qué tenía la serpiente? Astucia. No la utilizó porque era bonita o porque era larga o por alguna otra cosa. La utilizó porque era astuta. Tenía la malicia, tenía esa astucia para engañar, para corromper. Y así el enemigo usa personas. El enemigo usa personas y les dice: ese varón que está allá en la iglesia, me lo vas a destrozar. Vas a pelear con él hasta que lo veas destrozado, hasta que lo veas partido, humillado. Y si nosotros no estamos preparados para combatir eso, vamos a perder. Lamentablemente. Porque decimos: Dios nos respalda, Dios nos respalda, Dios nos respalda, pero no nos abocamos a la voluntad de Dios. Seguimos haciendo lo mismo. Y la verdad, a Satanás no le preocupa que usted esté aquí dentro de la iglesia, porque usted puede pasar aquí toda su vida en la iglesia, muerto espiritualmente. Pero cuando usted se levanta, cuando un hombre de Dios se levanta a posicionarse donde Dios lo quiere utilizar, créame que las tinieblas enteras se le van a levantar. Ahí es donde Satanás se preocupa, porque vas a salir a arrebatar esas almas, vas a salir a quitarle lo que él ya tiene, vas a salir a agarrar ese dominio que él ya tenía, vas a salir a recuperarlo para el Señor. Amén. Amén. Te voy a volver a explicar algo en el nombre de Jesús. A ti nada más te falta que te llenes de la gloria de Dios para que el diablo deje el abuso contigo. Amén. Es lo único que necesitas. Para que el diablo deje de abusar contigo, tienes que llenarte de la gloria de Dios. Es lo que necesitamos en nuestra vida. Pararnos firmes. Pararnos firmes. Dejar de quejarnos. Salmos 89:20. Salmos 89:20 dice: encontré a mi siervo David y lo ungí con mi aceite sagrado. Encontré a mi siervo David y lo ungí con mi aceite sagrado. Fíjate que aquí dice: encontré a mi siervo. Dios ya sabía dónde estaba David, ya lo conocía desde el vientre de su madre. Él sabe dónde estás tú. Pero ¿qué necesita el Señor? Que te conviertas en su siervo. Que te conviertas primero en siervo. Y David tenía una corona, tenía un reino. El Señor le decía a Samuel, en 1 Samuel 16, le dijo: yo me he provisto de rey. Yo me he provisto de rey. Pero a David le decía que quería un siervo. Cuando nosotros nos convertimos en siervos, tenemos un reino, se nos entrega un reino. Pero aunque se nos entregue el reino, aunque David fue ungido, si usted lee el capítulo 17, a David lo mandaron a llevar pan. Y él no le dijo al papá: mira, no, a mí me ungieron, ya yo no puedo servirle porque no puedo llevar pan, porque imagínate, ya yo estoy ungido.
¿Cómo voy a llevar, estar llevando yo pan para dónde? Y ya estoy ungido, ya soy ungido de Dios. Y no, él siguió. ¿Y cuántos años no pasó David? ¿Cuánta persecución no sufrió David? ¿Cuánto no padeció David para poder pararse allí donde Dios lo quería poner? Para ser rey. Y a pesar de que él tenía ese corazón y él quería edificarle un templo al Señor, el Señor todavía no se lo permitió, sino a su hijo, a su descendencia, Salomón. Amén. Cuando hay un siervo, se le da un reinado. Pero usted no califica para tener autoridad hasta que no se convierte en un siervo. En el mundo a la gente se le da cargo y luego les gana la soberbia. ¿Por qué? Porque no hay un proceso que los prepare para la grandeza. En cambio aquí es diferente. Tienes que pasar un proceso para esa grandeza de Dios, para que el Señor pueda hacer y glorificarse en tu vida y para que tú lo glorifiques a Él. La grandeza que Dios anda buscando en el renuevo es gente que se dispone a ser siervo, gente que se dispone a abandonar sus deseos personales para seguir a Dios, para ver lo que Dios desea. Dígale al que está a su lado: te sentaste al lado de un siervo. Amén. La cosa es que hoy en día pocos quieren ser siervos, porque por lo general a la gente le gusta más que le sirvan que servir. Y usted ve que a David, aunque lo ungieron, él seguía siendo siervo, él seguía sirviendo. Porque no hay nada más bonito que estar en la posición que Dios te quiere colocar y seguir sirviendo con amor, a pesar de, porque aquí no hay posición, aquí no es cargo, aquí no es porque sea el pastor, aquí no es porque sea la ministra, no es porque sea, no, seguimos siendo siervos de Dios. Amén. Y estamos llamados al servicio. Amén. Cuando Jesús vino, los fariseos no lo reconocían porque pensaban que él iba a venir de un reino. Él iba a venir entre los reyes y los iba a llamar, iban a levantar otro imperio, que iban a derrocar a los romanos, que eso era lo que ellos esperaban. Pero su sorpresa fue que no fue así, porque el reino que Jesús trajo no es el reino que está aquí, es un reino eterno, es un reino de salvación. Amén. Es algo que no se corrompe, es diferente. Y aunque eran maestros de la ley, aunque enseñaban, no comprendían estas cosas. No comprendían estas cosas. Y así hay muchos maestros que predican, que hablan, pero aún no comprenden todavía el propósito de Dios en su vida. Aún no comprenden todavía lo que dicen. Porque no eres tú el que convence a la gente, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. A veces nos preocupamos más por convencer a alguien, por convertir a mi esposo, por convertir a mi hermana, por convertir a mi familia, por convertir. Pero no estamos siendo esa imagen. No se ve el reflejo de Cristo en nosotros todavía. Por eso es que esa persona no se convierte, porque usted no lo va a convertir. Es el Señor el que lo va a convertir. Amén. Juan 14:24. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. A menos que tú no mueras al viejo hombre y te conviertas en siervo, no vas a comenzar a producir frutos. Los frutos que el Señor quiere que produzca. Si Dios te trajo a esta iglesia fue con un propósito. No es para criticar, no es para decir que esa iglesia es chiquita, esa iglesia le falta gente, ¿qué pasará en esa iglesia? No. Si Dios te trajo a esta iglesia, es para que tú cumplas con el propósito de Dios. Amén. Es para que tú seas ese multiplicador de la palabra, ese multiplicador de alma, ese multiplicador que el Señor quiere. No es que la iglesia es chiquita, no, es que detrás de ti vienen más de 1000 almas. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que nosotros dejemos de afanarnos, que dejemos de meternos en cosas que nos desvían la atención de lo que el Señor quiere hacer. Amén. Que dejemos de pelear en nuestra fuerza.
Que primero perdamos todo, que primero nos vaciemos de nosotros para que Él pueda crecer en nosotros. Amén. No es para que usted diga, ¿qué será lo que pasa? Que no me llaman a servir. No, es que ya usted tiene un servicio. Como le digo, no es un llamado, no es que te tengan que decir, mira, es que tú tienes que ser adorador, tienes que ser, no sé, de algún ministerio. No, es que ya tú tienes un llamado, es que ya Dios te lo entregó. Desde que tú lo aceptaste, ya te entregó un llamado. Ya te entregó un llamado. Y está en todos lados, en tu casa, en el autobús. Tú te has puesto a pensar, cuando te suben a un bus, los que suben a un bus, ¿cuántas personas en ese bus van tribulados? ¿Cuántas personas necesitan sanidad? ¿Cuántas personas necesitan liberación? ¿Cuántas personas no quieren ni llegar a su casa? ¿Cuántas personas ni siquiera quieren seguir con vida? Cuando usted va manejando, los que son choferes, y usted se le atraviesa uno y dice, ¡ah! ¿Usted se ha puesto a pensar cuántas luchas tiene ese varón que ve? Amén. ¿Se ha puesto a pensar con qué está luchando esa persona? Amén. Que quizás hasta quería estrellarse con usted para quitarse la vida. Entonces a veces no nos fijamos, decimos, pero es que la gente anda como loca, es que la gente, hermano, es que el mundo es así. ¿Qué puedes pedir del mundo? ¿Qué puedes pedir allá afuera? Si no hay paz, si no hay gozo, si se multiplica la maldad, si aquel que lo ofenden va y ofende al otro peor, si el que le hicieron algo llega a la casa insultando a todo el mundo porque le fue mal. ¿Qué esperas de allá afuera? ¿Qué esperas que alguien se te atraviese y te diga, ¡hala! ¡Un abrazo! No. Obviamente están siendo perturbados, están bajo dominio del enemigo. Y tú tienes el mensaje, tú tienes esa salvación que él necesita, tú tienes eso que él necesita, esa palabra. Amén. El resultado no depende de nosotros, pero la acción sí. Hay gente que no ejecuta la acción porque quiere controlar los resultados, y los resultados solamente los controla Dios. Él es el único. Él es el único que puede controlar los resultados. Y una de las cosas que el Señor nos pide este año en el renuevo es que le metamos el pecho a la evangelización, que nos paremos firmes, que comencemos a evangelizar, pero no solamente salir a entregar tratados y ya y me voy rapidito, no. Es hacerlo de corazón, con convicción, o sea, tomárnoslo en serio, de que vamos a salir y vamos a ganar almas para el Señor, de que vamos a salir a libertar, de que lo que nos da pena nada, eso el Señor está reprendido en el nombre de Jesús. Vamos a ganar almas. Ese es uno de los propósitos que Dios tiene con esta iglesia. Que dejemos de ser una congregación de 4 paredes, que comencemos a llevar ese evangelio a los que necesitan. Como te dije al principio, como lo dice la palabra, Él te ha ungido, el Espíritu de Dios está sobre ti para libertar a los presos, para libertar a los cautivos, para darle vista a los ciegos, sanidad a los enfermos. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más quieres del Señor? Si es lo que tú le estabas preguntando al Señor, ahí tienes la respuesta. El Señor quiere que te alinees a su propósito. Es simple. Eso es todo lo que Él quiere. Otra de las cosas que Dios nos pide como cristianos, es la madurez espiritual. La madurez espiritual es necesaria, y la madurez de la iglesia se basa en crecer hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. ¿Cómo sé yo que hay madurez en mí? ¿Será por la unción? ¿Será por los dones? ¿Será por las señales, los prodigios? Por los frutos. Por el fruto. Por su fruto lo conoceréis. Amén. Por su fruto. Cuando tú ves que es una persona que no se altera tan fácilmente, cuando ves que es una persona que tiene autocontrol, cuando ves que es una persona que tiene amor, que lo insultan y él siente amor, él siente misericordia por esa persona.
Cuando es una persona que es paciente, es difícil. Es difícil cuando no ponemos la mirada en Jesús. Pero cuando empezamos a enfocarnos en lo que Dios quiere hacer en nosotros, dejamos de ver nuestros deseos, dejamos de pensar en que este año me tengo que comprar ese carro, este año me tengo que comprar esa casa, este año me tengo que comprar. Hermano, eso va a venir. Dios no nos llama a la miseria, Dios no nos llama a ser pobres, eso va a venir. Pero Él primero quiere que tú te fijes en Él, en su propósito, en su reino, en lo que Él quiere hacer. Él te necesita. Si tú supieras y tuvieras cuántas almas se pierden en el infierno diariamente, te asombraría. Mira, te sorprendería de todo lo que ignoramos, del mundo espiritual que ignoramos, de que solamente escuchamos palabras y de que no pensamos en todo eso que se está perdiendo. No pensamos, o sea, nuestros pensamientos capaz ni siquiera están allí, porque estamos pensando en nuestros deseos, en lo que nosotros queremos en nuestra vida. Y sí, Dios te puede dar muchas cosas, pero lo que Él quiere primero es que todo lo que tú hagas sea relacionado a Él. Gálatas 4:19. Hijos queridos, otra vez sufro por ustedes como una madre que da a luz, hasta que en realidad sean como Cristo. Pablo dice aquí que vive sufriendo por su iglesia, y dice que hasta que ustedes no se parezcan a Cristo, Él va a seguir sufriendo con dolores de parto por falta de parecerse a Jesús. Vivimos en contienda por falta de parecerse a Jesús. Vivimos tribulados por falta de parecernos a Jesús. Caemos en murmuración por falta de parecernos a Jesús. Vivimos chocando con la misma piedra. Y el Señor no quiere que tú imites ni al rumbero, ni al drogadicto, ni que imites al influencer, ni al comelón. El Señor quiere que tú imites al que lleva el mensaje de Dios. Ese es el que el Señor quiere que imite, al que lleva el mensaje de Dios. Pablo dijo: sean imitador de mí como soy yo de Cristo. Amén. ¿Y cómo sabemos cuando hay madurez en nosotros entonces? Gálatas 5:22. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Pero hay algunas personas que confunden muchas veces en la iglesia, y más cuando su mirada no está puesta en Jesús, y dicen: viste ese varón como Dios lo usó, y viste que después que se bajó al púlpito su actitud. Y confundimos. Dios usó hasta la burra de Balaam. Imagínate. Dios usó hasta la burra de Balaam para que hablara. Puede usar cualquiera. A veces nos dejamos llevar más por la unción, por el mensaje, que en realidad por el perfil que Cristo ve en nosotros. Porque Él no ve que usted tenga dones, Él no ve cómo usted ministre, Él no ve cómo usted predique, Él ve el fruto. Eso es lo que Él ve. Y eso es lo que la gente afuera ve también. Y la gente ve tus actitudes, tus acciones, tu personalidad, tu carácter. Porque la gente, si no ha venido a la iglesia, no sabe cómo predica, no sabe qué dones tiene, ni idea. Y si tú le hablas de eso, te va a decir que estás loco, porque el que es carnal no entiende lo espiritual. Pero Él sí está viendo en ti si eres egoísta, si eres soberbio, si te molestas por todo, si eres impaciente. Ahora imagínate que Él ve todo eso en ti y dice: no, estás loco. Imagínate, yo me voy a meter cristiano y mira a este varón cómo está. Me quedo en el mundo mejor, me va mejor. Me va mejor.
Ajá, ahora recién pueden pedir arriba. Romanos 8:14. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Los que son guiados por el Espíritu del Señor son conducidos por Él. ¿Cuántos choferes hay aquí? Cuando un cliente se sube, le pide un servicio, yo creo que ningún cliente le ha dicho que le preste el volante para manejar. O no sé si a alguno le ha pasado. Casi. Pero usted no se lo permite porque usted es el que lleva el volante. Amén. Así es el Espíritu Santo. Muchas veces queremos decir, Espíritu Santo, pero déjame que yo tenga el volante esta semana, que haga unas cosas, porque es flojera orar y no sé, esta semana dame vacaciones. Pero no es así. No es así. Él es quien lleva el volante. Y la diferencia entre el Espíritu Santo y el Uber es que el cliente le da la dirección al Uber. Con el Espíritu Santo, Dios es el que tiene la dirección. Amén. Y muchas veces nos va a llevar a lugares desconocidos, Amén. a lugares que ni sabemos. Va a parecer hasta ilógico. ¿Y este por qué me trajo para acá? Agua de loco. Y todo es un propósito. Porque Él es quien lleva el volante. Él es quien lleva el volante. Hay diferentes maneras como el Espíritu Santo se revela en la vida de alguien. A veces Dios lo que está haciendo con alguien no quiere decir que ese alguien esté bien. Es en beneficio de quien recibe, no del que está usando. La administración del Espíritu Santo es guiarte hacia el propósito de Dios. Si te dejas guiar, porque tampoco es obligado, tampoco te obliga. Pero escuche bien, si te dejas guiar por el Espíritu Santo y dejas que sea a su manera, a donde Él quiere, allí es donde tú tienes inmunidad, tienes relevancia, y ahí es donde tú eres respaldado al 100%, donde el Señor te posiciona, donde Él quiere usarte, donde Él quiere ponerte, donde Él quiere hacer contigo maravillas. Y cuando tú te posicionas, no hay diablo que pueda contigo. Ahí no hay quien se oponga. ¿Por qué? Porque ahí es donde estás con el respaldo de Dios. Ahí es cuando moras realmente bajo la sombra del Omnipotente. Ahí es cuando el mal, aunque te aceche, no te va a tocar. No te puede tocar, porque tú estás alineado al propósito de Dios. No hay manera de que te toquen. Estás protegido, tienes inmunidad, tienes relevancia. A veces nos metemos donde no hay relevancia. Por ejemplo, si yo voy al consultorio de Paola, yo no le puedo decir a ella cómo se hace la ecografía, porque yo no sé. Yo no tengo relevancia en esa área. Esa área es de ella. Y así nos pasa. A veces nos metemos donde no tenemos relevancia. Y el Señor nos llamó a un lugar donde Él nos va a dar esa relevancia. Por eso, incluso antes de tomar un empleo, hay que orar. Hay que preguntarle al Señor: Señor, ¿es allí donde tú me quieres? ¿Es allí donde tú me vas a posicionar? Yo quiero saber si tú me estás asignando ese lugar, para que lo que se mueve en ese lugar se someta. Se someta. Si tú lo que has hecho hasta aquí no lo has encomendado a Dios, no se lo has presentado, aún estás a tiempo de presentarle hasta el lugar donde trabajas, de presentarle hasta el lugar donde te la pasas, donde estás, para que sea el Señor mostrándote su propósito, lo que Él quiere hacer contigo. Y si no es allí, acepta la dirección del Señor para que no sigas pasando por lo mismo. No abandones lo que Dios quiere que tú hagas para Él. No abandones ese llamado. Ejemplo bíblico: el hijo pródigo.
Él tenía relevancia al lado de su papá. Ahí era donde él tenía poder, ahí era donde él tenía dominio, ahí era donde él tenía el respaldo. ¿Y qué hizo? Se fue a buscar otras cosas. Se fue al mundo. Se fue con el dinero porque pensó que el dinero le tenía la vida asegurada. Pensó que con ese dinero iba a llegar lejos, porque a veces pensamos que teniendo mucho dinero vamos a solucionar todo. ¿Y qué le pasó? Perdió todo. Perdió todo. Pero al final tuvo la oportunidad, porque Dios es tan misericordioso que todavía nos da la oportunidad de regresar a sus pies. Todavía nos da la oportunidad de redimirnos, de que volteemos nuestra mirada a Él, ¿sí? Con ciertos rasguños, con ciertas consecuencias, porque no vamos a salir de eso. Hay consecuencias. Pues a causa de ser testarudos hay consecuencias. Vienen más cosas. La primera vez hubo escasez, ¿no atendiste? Puede venir una enfermedad, puede tocar un familiar, va a tocar lo que más te duela, y ni siquiera es él, es el enemigo. Es el enemigo, pero si tú no le obedeces al Señor, Él no te puede sacar de eso hasta que no voltees tu mirada. Si han escuchado la historia de Job, pueden ver que el Señor no le mandó un mal a Job. Fue el enemigo que pidió permiso para tribularlo. ¿Y Dios qué quería? Solamente que Job confiara en Él, que se mantuviera firme, que aunque le hablaran otras voces y le dijeran cosas, él supiera su identidad en Cristo, se mantuviera en su identidad en Cristo. Porque a veces te van a decir miles de cosas. Eso es que te va mal porque seguramente tal cosa, o eso es que te pasa esto porque, hermano, es Dios quien trata contigo. Es Dios el que trata contigo. Él es quien te llama. Él es quien quiere posicionarte, porque fuiste llamado a ser cabeza y no cola. Juan 12:26, y con esto cierro. El que quiera servirme, que me siga donde yo esté, allí también estará mi siervo. Al que me sirva, el Padre lo honrará. Amén. Al que le sirva al Señor, el Padre lo honrará. Porque no en vano le servimos a Él. Pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Es con Jehová, es con su Santo Espíritu. No es por nuestra fuerza, no somos nosotros, es Él. Él es el que hace la obra. Y tenemos que reconocer su llamado, reconocer su propósito en nuestra vida, aunque parezca ilógico, aunque nos pongamos a ver la lógica, las cosas de Dios no tienen lógica. Él nos dio cierto entendimiento del tiempo, pero Él tiene control de lo que pasó y de lo que va a pasar. Amén. Él ya sabe todo. Y Él espera y cuenta contigo. Amén. Él está contando contigo para que tú cumplas tu propósito. Y si tú no quieres, es simple, pone a otra persona. Esto es simple, porque no es obligado. El Señor no te obliga, Él te da una salida. Él te ofrece más de lo que hay allá afuera. Yo te quiero usar para algo mayor, algo incorruptible, algo que llene el corazón, que lo mantiene vivo, lo mantiene lleno. Es un río de agua viva que se mantiene constante. No es una llama que se apaga, no es un yesquero que se le acaba el gas. Es una llama que se mantiene viva. Mira, esta vida es prestada. Esta vida en este mundo es prestada. Y nosotros vinimos a cumplir un propósito. Y a veces no lo entendemos. No lo entendemos porque nos fijamos en el mundo, queremos fama, queremos cosas, queremos porque mi primo tiene, porque mi abuelo tiene, porque mi tío tiene, porque un pana. Todos mis amigos del liceo ya tienen empresas, tienen carros, tienen mansiones, Pero es que usted es diferente. Usted no sabe si ese amigo que lo tiene todo materialmente se siente completamente vacío y cada vez que llega a su casa dice que no es suficiente lo que tiene y que hasta se quiere quitar la vida.
porque lo que tiene no lo llena, porque vive perturbado, porque vive tribulado, porque el enemigo lo hace sentirse despreciado, porque aunque tiene mucho dinero siente desprecio en su familia, porque aunque tiene mucho dinero, los que lo rodean ninguno le es fiel, porque todos están por su dinero. Nosotros necesitamos estar rodeados de personas que te lleven al propósito de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Ahí es donde tú ves quién es un verdadero amigo. El que te lleva al propósito de Dios, el que te impulsa al propósito de Dios. Esa es la obra del Señor. Y no somos nosotros, te lo repito. Es Dios. Él es el que hace. Tenemos de poner la mirada en el hombre. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén. Y créanme que en la obediencia hay recompensa. Así como hizo con esa mujer que la mandó a buscar las vasijas para llenarlas de aceite, para llenarlas de provisión, el Señor no te va a dejar sin provisión. Pero tienes que ser obediente. No te va a caer del cielo. Tienes que ir a lo que el Señor te llama. Tienes que buscar esa vasija. ¿Cómo te va a llenar si no buscas la vasija? Si no buscas el recipiente, ¿dónde te va a dar? No hay manera. Hay que hacer. En la Biblia vemos que en los antiguos reinos, en Egipto, en Babilonia, eran grandes imperios y eran reconocidos por sus edificaciones. Y aunque Jerusalén tenía la opción del Señor, tenía a Dios, no era reconocido porque ellos no edificaban. Ellos no hacían esas edificaciones. Hasta que el Señor le permitió a Salomón construir el templo. Y dice que cuando construyó ese templo, la gloria de Israel, todas las naciones tenían que ver con eso. Y así pasa. Podemos tener la opción, pero si no construimos, si no edificamos, no va a descender la gloria de Dios. Entonces, es el querer como el hacer. El oír y el ejecutar. No podemos controlar el resultado, pero estamos llamados a accionar. Accionar. Y yo espero que hoy te lleves esa palabra en tu corazón y que el Señor te muestre, se te revele y te muestre cuánta necesidad hay allá afuera en el mundo. Que te muestre el sueño, que te revele, que te inquiete a ver a las almas que se pierden allá afuera. Que te haga ver más allá de lo que tus ojos ven. Que ya no veas tu necesidad, que comiences a ver la necesidad del pueblo allá afuera. Que tú tienes lo que ellos necesitan. Tú tienes ese mensaje que ellos necesitan allá afuera. Que el Señor te permita ver. Yo no veía. Y el Señor me mandó a hacer un nuevo hospital. Y yo sentí un desespero en ese hospital. Yo veía tanta gente que llegaba, que se le moría el familiar, que estaban tribulados, que si no nos vamos a salvar, que si... O sea, hay tanta necesidad allá afuera. Y nos enfocamos en las pequeñeces que nos pasan a nosotros. No tengo para pagar el arriendo. Hay gente que ni siquiera tiene donde dormir. No tengo para comer las 3 comidas del día. Hay gente que tiene semanas sin comer. Nos quejamos y somos millonarios. Nos quejamos y somos bendecidos, somos afortunados porque estamos aquí, porque fuimos escogidos, porque fuimos llamados, porque fuimos elegidos, porque el Señor en su infinita misericordia nos sacó de esa vieja historia para formar una nueva. Si tú sientes que el Señor te ha llamado hoy con esa palabra, te pido que te pongas de pie, que cierres tus ojos, que le abras tu corazón al Señor, que dejes que lo ministre en tu vida. Amén.